Okay. Okay, very good. So, in here we have the tests, okay, aquí tenemos, ¿cierto?, las evaluaciones del semestre, ¿vale? Siguen siendo 4, ¿cierto? Claramente aparte del examen de repetición, ¿ok? La evaluación número 1, ¿cierto?, va a ser una evaluación prueba tipo test, ¿ok? Va a ser una evaluación básicamente escrita, ¿cierto? Como les había comentado desde un principio, 2 intentos, va a durar 7 días, ¿cierto?, la evaluación. En este caso tiene una ponderación del 20%, ¿ok? Va a ser por ambiente de aprendizaje, ¿cierto? ¿Ok? Luego de eso, ¿cierto? Tenemos básicamente una presentación u exposición, ¿cierto? En el cual tú te vas a tener que grabar por medio de Microsoft Teams. Esto lo podríamos hacer en pareja, ¿cierto? Vamos a ir a ver cómo funciona bien la plataforma, ¿ok? Se puede hacer en pareja, ¿cierto? Básicamente ambos con cámara encendida, o sea, uno proyectando, ¿cierto? Una, una diapositiva, ¿cierto?, la cual les van explicando en conjunto, y eso, ¿cierto?, no va a ser, como por así decirlo, en vivo, ¿cierto? Básicamente va a ser grabado, y usted ese video, ¿cierto?, me lo tiene que enviar a una actividad que se va a disponer puramente aprendizaje, que simplemente se adjunta ahí el link, ¿ok? Y yo claramente lo voy a evaluar. Es un tema claramente de especialidad, un tema determinado, ¿cierto?, que vamos a ver un poquito más adelante cuando ya quizás estemos más cerca de esta fecha de evaluación número 2, ¿vale? En términos de evaluación 3, ¿cierto? Básicamente es simulación, ¿cierto? Que prácticamente es un informe, ¿cierto? Como dice acá, ejecución de un proceso, ¿cierto? En base a objetivos propuestos se puede entregar distintos textos a los estudiantes para que los analice según lo revisado en la unidad. Básicamente, ¿cierto? Vamos a tomar algún tipo de proceso, ¿cierto? De términos de especialidad, lo cual ustedes pueden, eh, con lo cual ustedes pueden hacer, ¿cierto?, un informe, claramente no muy extenso, ¿ok? Esto va a ser evaluado por una rúbrica y tiene una ponderación del 30%, ¿ok? Como les digo, los temas de la segunda, la tercera, ¿cierto? Y la primera, de hecho, también, los vamos a ir viendo, ¿cierto?, un poco más adelante, ¿ok? Cuando nos queden aproximadamente unas 2 semanas, ¿cierto? Vamos a ver el de la prueba escrita. Luego, ¿cierto?, unas 2 semanas más, ¿cierto? Vamos a ver de las presentaciones, ¿cierto? Y 2 semanas antes de esta prueba, vamos a ver los temas, ¿cierto?, de básicamente el informe. Y lo mismo con la evaluación número 4, ¿cierto?, que nuevamente es una prueba, ¿cierto?, escrita, exactamente igual, ¿cierto?, que a la primera. Claramente el contenido cambia, pero me refiero a la modalidad, ¿ok? Y tiene una ponderación del 20%, ¿ok? Por otro lado, el examen de repetición, ¿cierto? Ustedes bien saben que ya hace más de un año, ¿cierto?, que no hay examen final, sino que hay solo examen de repetición. Esto claramente es solo para las personas que no, lamentablemente no les vaya a dar el 4, ¿cierto? O la nota para aprobar, ¿cierto? Que es 4.0, ¿ok? Y claramente, ¿cierto?, se tengan que ir a examen de repetición. Si te da 4.0, aunque tengas un rojo, ¿cierto? Me refiero sobre un 1, básicamente hiciste la prueba y simplemente te fue mal, eh, aprueba con un 4. Entonces, la verdad es que no es necesario que dé un examen de repetición. Para aquellos alumnos, ¿cierto?, que quizás en alguna de las 4 evaluaciones no pudo rendir quizás una, ¿cierto? Eh, Tienen que claramente justificar, ¿cierto?, esa evaluación y yo poder tomar el examen de repetición para subir esa calificación, ¿ok? Esto generalmente se hace las últimas clases, últimas 2, 3 clases, ¿cierto?, del semestre, y esto va a tratar, la verdad, del examen de repetición, ¿cierto?, sobre una entrevista conmigo, ¿ok?, de forma individual, en los cuales, ¿cierto?, vamos a tocar temas que vimos durante el semestre, ¿cierto?, y igual claramente te voy a ir ahí ayudando un poquito, ¿cierto?, antes de la prueba, ¿cierto?, para que tú sepas más o menos de lo que podemos hablar, ¿ok? Prácticamente, ¿cierto?, quizás definimos algún proceso, algún concepto, ¿cierto?, y ese tipo de cosas, ¿ok? Para qué nos sirven los sustantivos, los adjetivos, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Chicos, la primera evaluación, ¿cierto?, aún no está calendarizada, pero debiese estar, ¿cierto?, calendarizada para, le digo al tiro, la última semana de septiembre, que es la semana del 27. Debiese estar para esa fecha, ¿ok? Así que lo más probable, ¿cierto?, es que ya dentro, claramente, de un mes más, ¿cierto?, van a tener la evaluación, que son prácticamente 3 semanas y media más. Tendríamos, ¿cierto?, nuestra primera evaluación, ¿ok? Eh, ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, en relación a los contenidos, eh, o disculpen, a las evaluaciones antes de comenzar? No, profe. Ok. Claramente, chiquillos, antes, por ejemplo, antes de que ustedes tengan que hacer la presentación, ¿cierto?, o el informe,
yo les voy a dar, ¿cierto?, un par de clases, quizás una o dos clases, ¿cierto?, para que ustedes en el horario de clase, ¿cierto?, puedan preparar absolutamente todo esto. Yo, ¿cierto?, voy a estar conectado para poder ayudarlos, ¿cierto?, y resolver todas las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Pero, básicamente, ¿cierto?, le voy a estar, ¿cierto?, dando ahí unas poquitas horitas, ¿cierto?, para que puedan hacer esto en clases, ¿ok? Y así yo puedo revisar avance y cosas por el estilo, ¿ok? So, let's start with the class, ¿ok? Comencemos con la clase. Chiquillos, el día de hoy preparé un PowerPoint, básicamente es muy parecido a lo que está en el libro, ¿ok? Pero para que tengan, ¿cierto?, ahí también otro apoyo, ¿vale? Este PowerPoint ya está en sistema, ¿ok? La clase, como ustedes saben, ¿cierto? Al término de la grabación, ¿cierto? La voy a descargar, voy a subirla, ciertamente, a aprendizaje como un link, ¿ok? Para que también la tengan ahí, ¿cierto? Con fecha y el título de la clase, ¿vale? So, today we're going to see adjectives, ¿ok? Vamos a ver adjetivos el día de hoy. Basically, types of adjectives, ¿cierto? Básicamente tipos de adjetivos, ¿ok? Los cuales son muy, muy, muy importantes, ¿ok? So, let's start. Comencemos. First of all, it's really important to know the function or the use of them, right? ¿Cierto? Es muy importante primero, ¿cierto?, ver claramente el uso, ¿cierto?, y la función claramente de los adjetivos, ¿ok? Tenemos acá, ¿cierto? The function, right? It says that they describe or modify another person or thing in a sentence, ¿ok? Ojo, dice que ellos describen, ¿cierto? Los adjetivos pueden describir o modificar, ¿cierto?, a otra persona o cosa en una oración, ¿ok? Por ende, they usually indicate quality, ¿cierto? Ellos usualmente indican, ¿cierto?, cantidad, size, tamaño, shape, forma, duration, duración, feelings, sentimientos, contents, contenidos, tópicos, ¿cierto? And more about a noun or a pronoun, ¿cierto? Y más sobre, ¿ok?, sobre un sustantivo o un pronombre, ¿ok? Chicos, que quede súper claro acá. Recuerden, ¿cierto?, que los sustantivos, ¿cierto? Básicamente yo puedo decir, por ejemplo, Simon es un sustantivo, ¿cierto?, que puede ir, pues, en un principio de la oración, o sea, en posición de sujeto, ¿cierto? Básicamente donde está el sujeto, ¿ok? Como también puede ir después del verbo, ¿cierto? O sea, en posición de objeto, ¿ok? Básicamente, chiquillo, eso no hay ningún problema, ¿ok? Puede ir al principio, puede ir al final, ¿vale? Entonces, modifica, ¿cierto? Puede ser a la persona que está hablando, ¿cierto? O a la persona que le realiza la acción, o sea, en un principio o al final, ¿ok? Or a pronoun, ¿cierto? O un pronombre, ¿ok? Recuerden, los pronombres, ¿cierto? Como I, he, she, it, you, we, and they, ¿cierto? Básicamente los utilizamos, ¿cierto?, para reemplazar a mi sustantivo, ¿cierto? Simon, ¿cierto?, que yo tengo como sustantivo, lo puedo reemplazar por el pronombre he, ¿cierto? Simon es él y es solo uno, y he es él y solo uno, por ende podría eventualmente reemplazarlo, ¿ok? Como también los pronombres, ¿cierto?, no necesariamente van a ir en un principio, tenemos pronombres sujetos y pronombres objetos, ¿ok?, los cuales claramente vamos a ir viendo más adelante, ¿right? ¿A qué me refiero con eso? Los pronombres sujetos van en posición de sujeto, o sea, antes del verbo, y los pronombres objeto van después del verbo, ¿cierto? O sea, en posición de objeto o de complemento, ¿vale? Por ende, nuestros adjetivos, ¿cierto?, pueden modificar o describir, ¿cierto?, a cualquiera de estos dos en cualquiera de las posiciones que esté dentro de la oración, ¿ok? Modificar, ¿cierto? O describir, ¿ok? Quizás dar más detalles sobre algo, ¿ok? Sorry. They typically provide relevant information, ¿cierto? Ellos generalmente indican o proveen de información muy relevante and agree with the noun in gender and number, ¿cierto? Y claramente en concordancia con el sustantivo, ¿cierto? O el pronombre en términos de género y de número, que fue lo que vimos en la primera clase cuando vimos nouns, ¿cierto? Cuando podía ser, por ejemplo, con el artículo de, por ejemplo, en inglés, que en español es el, la, los, las, ¿cierto? Ahí claramente ve el tema del gender, del género, ¿cierto? Y el number, porque puede ser tanto singular como puede ser plural, ¿ok? Que fue también, ¿cierto?, lo que vimos en términos de sustantivos en la clase anterior, ¿ok? And they have their classification in according to their uses, ¿cierto? Y claramente tienen toda su clasificación de acuerdo a sus usos, ¿ok? Aquí hay un error de tipeo, chiquillos. Esto es in, ¿ok? In, ¿vale? In according, right? No ir. Hasta acá, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algo en que los pueda quizás aclarar un poquito más?
Todo claro, profe. Ok. Very good. So, let's see these types of adjectives, ¿ok? Veamos, ¿cierto? Estos tipos de adjetivos, ¿vale? Tipos de adjetivos, ¿ok? Nosotros en este caso, ¿cierto? Tenemos 4 que son básicamente, chiquillos, los más comunes, los más utilizados, ¿cierto? Y los que más les van a servir de aquí en adelante, ¿ok? Con eso quiero decir, hay un par más, sí, los hay, ¿cierto? Pero la verdad es que no son tan importantes como estos, ¿ok? Entonces, no nos llenemos tanto con información, ¿cierto? Que quizás puede hacer que no nos enfoquemos tanto en los más importantes, ¿vale? It says, descriptive adjectives, ¿cierto? Adjetivos descriptivos, ¿ok? Tenemos estos adjetivos descriptivos, ¿cierto? Que básicamente describen a mi sustantivo, ¿cierto? Numeral adjectives, ¿cierto? Adjetivos numerales, ¿cierto? Que básicamente le dan la cantidad, ¿cierto? A mi sustantivo, 1, 2, 3, por ejemplo, ¿ok? Demonstrative adjectives, ¿cierto? Adjetivos demostrativos, ¿cierto? Que nos sirven también, por ejemplo, para poder indicar algo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy, no sé, al mall, por ejemplo, ¿cierto? Y entro a una tienda de videojuegos, ¿cierto? Y hay un videojuego que está quizás sobre una repisa, ¿cierto? La cual quizás yo no alcanzo, ¿ok? Y es solo uno, yo tengo un adjetivo demostrativo para eso, ¿cierto? I want that game, ¿cierto? Quiero ese juego, ¿cierto? Y vamos a ir explicando las diferencias, son 4 ahí. Y adjetivos posesivos, aquí claramente son más, ¿cierto? Que básicamente a mí me van a indicar, ¿cierto? Una cierta pertenencia en relación a algo o a alguien, ¿ok? Y es, por ejemplo, my car, mi auto. El my es un adjetivo posesivo, ¿ok? El cual indica posesión sobre algún objeto. Lo cual claramente también me puede indicar, eh, ¿cierto? Alguna relación entre personas, ¿ok? My mother, mi madre, ¿cierto? No es que ella me pertenezca, sino que simplemente hay una relación familiar, ¿cierto? My sister, mi hermano, ¿cierto? My wife, por ejemplo, mi esposa, ¿ok? Yes, a eso es lo que refiere. So, let's see each one of them, ¿ok? Veamos, ¿cierto? Cada uno de ellos, ¿ok? Con un par de ejemplos y luego pasaríamos, ¿cierto? A una actividad, ¿vale? So, we are going to see these 4 types of adjectives, ¿ok? Vamos a ver estos 4 tipos de adjetivos, ¿ok? Tenemos descriptive adjectives, ¿cierto? Adjetivos descriptivos, ¿ok? It says, they describe nouns and pronouns, ¿cierto? Ellos describen sustantivos y pronombres, right? And provide information and attribute to the noun, ¿cierto? Y proveen información y se las atribuyen al sustantivo. Por ejemplo, ¿cierto? I have a fast car, ¿cierto? En este caso, yo tengo un auto rápido, ¿cierto? Y dice acá, fast describe the car. Fast, o sea, rápido, describe el auto, ¿cierto? Alguna cualidad. Y el auto, en este caso, ¿cierto? Es mi sustantivo, mi noun, ¿cierto? Mi sustantivo, el cual, si se fijan, está en posición de objeto, al final, en complemento, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos acá la diferencia. I'm hungry, right? Hungry, ¿cierto? También provides information about the subject, ¿ok? Hungry provee o me entrega mi información sobre quién, sobre el sujeto. ¿Por qué? Porque aquí me dice I am hungry, yo estoy hambriento o yo tengo hambre, ¿cierto? Entonces me da el hungry, ¿cierto? Me da información relevante sobre mi sujeto. Básicamente que tiene hambre, ¿cierto? O que está hambriento. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Say also, very good, super, thank you. Yo también podría decir, yo tengo, I have a red house, yo tengo una casa roja, por ejemplo, right? En ese caso, red, ¿cierto? I have a red house, right? Red, en ese caso, describe a la casa, por ende, también sería descriptivo, en términos de adjetivos, ¿ok? Or we could say in here, he is angry, ¿cierto? Angry, que se escribe A-N, R-Y, tiene esta misma terminación, angry, que es enojado o molesto, right? He is angry, también el angry, ¿cierto? Me entrega información sobre el mismo sujeto. ¿Sobre quién? Sobre he, sobre él. Y me dice que él está enojado o él está molesto, right? Chicos, si alguien se encuentra copiando esto en sus cuadernos, les pido que por favor me avise, ¿cierto? Para darle unos minutitos. Si no, me avisa también para poder seguir.
Profe, una pregunta, ¿va a subir esta presentación? Ya está el sistema. Está en el ambiente, ¿cierto? Sí es. Ah, ok. ¿Alguien por ahí escribiendo, chicos, o seguimos adelante? Siga nomás, profe. Sí, Okay, very good. Very good. So, we also have numeral adjectives, ¿cierto? Adjetivos numerales, okay? And they said that they provide information about the quantity of the nouns or pronouns, ¿cierto? Ellos proveen o nos entregan información sobre la cantidad de algo en relación a los sustantivos o pronombres, okay? They answer the questions how much or how many, okay? How much and how many, ¿cierto? Ellos responden a las preguntas how much, how many. Ambas preguntas significan cuánto, okay? Significan cuánto. Acá hay una cierta diferencia en términos de cosas que podemos contar y cosas que no podemos contar, que eso es un contenido que se ve un poquito más adelante, ¿ok? Pero en inglés, básicamente, así como súper resumido, tenemos sustantivos, ¿cierto?, que podemos contar como cosas que no podemos contar. Por ejemplo, money, ¿cierto? Money, que es dinero, es un concepto, por ende yo no puedo contarlo, no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros, ¿cierto? Lo que yo puedo contar son monedas y billetes. ¿Okay? Por otro lado, ¿cierto? El how many, ¿cierto? Nos sirve para sustantivos contables, o sea, cosas que yo puedo contar. ¿Ok? Lo mismo, yo el how much podría decir how much money do you have, ¿cierto? ¿Cuánto dinero tienes? Ocupo how much porque ocupo la palabra money, que es un concepto que no se puede contar. Por otro lado, puedo decir how many dollars do you have? ¿Cuántos dólares tienes? Right? Or how many bills? ¿Cuántos billetes tienes? Básicamente, eso es algo cierto físico, lo cual yo puedo eventualmente contar, ¿ok? Como un pequeño resumen, chiquillo, ¿ok? And we have these examples, ¿ok? Tenemos estos ejemplos. I have 20 bucks in my wallet, ¿cierto? En este caso, how much, nos referimos, ¿cierto?, al concepto de dinero, right? And the other one, right, it says, sorry, wait a second. They have 3 children. Ellos tienen 3 hijos, right? How many? Básicamente porque también puedo contar, ¿cierto?, a los niños. Son básicamente personas, ¿ok? So, the numeral adjectives, ¿cierto? Los adjetivos numerales básicamente, chiquillos, nos señalan o nos indican un cierto número de cosas o de algo, ¿ok? Lo cual, ¿cierto? Claramente yo, como pongo el número, ¿cierto?, dentro de la oración, eventualmente pasa a ser un adjetivo numeral. ¿Ok? No solamente son palabras, ojo, eso es lo que quiero llegar. También tenemos adjetivos que son números. And if we continue, right, ¿cierto? Si continuamos, tenemos los adjetivos demostrativos, ¿cierto? Demonstrative adjectives, okay? And it says like they directly, right, refer to something or someone, ¿cierto? Ellos directamente refieren a algo o a alguien, okay? The demonstrative adjectives are, ¿cierto? Aquí tenemos los 4 adjetivos demostrativos. Ellos son this, that, these, and those, okay? And they always come before the word it modifies, ¿cierto? Ellos siempre vienen antes de la palabra que modifican. Por ejemplo, les explico esto de inmediato, presten mucha atención. This y that, ¿cierto? Ambos son singulares, o sea, son para indicar o referirnos solamente a un objeto o una persona, ¿ok? Tienen claramente, ¿cierto?, una diferencia entre ambos. El this, ¿cierto?, es porque algo o esa persona está al alcance de mis manos, o sea, está cerca mío, right? Que básicamente yo, sin mucho movimiento, sin mucho desplazamiento, puedo estar al lado, ¿cierto?, de él o de eso, ¿ok? Al ser un objeto, tomarlo, por ejemplo, ¿ok? Y el that, ¿cierto?, refiere también, ¿cierto?, en términos singulares, ¿ok?, pero que se encuentre lejos del alcance de mis manos, ¿ok? Por ejemplo,
un juego en una repisa de una tienda de juegos que esté arriba. No puedo alcanzarlo, está fuera del alcance de mis manos, pero es solo uno y yo lo puedo indicar. That video game, ¿cierto? Ese videojuego, por ejemplo, right? El this y el those, right? El ¿Profe? this y el those. Yes. El that también se puede usar como para lugares, ¿cierto? That place, ¿o Sí, no? sí, en este caso lo podemos utilizar para cualquier tipo de cosa que nosotros queramos indicar o demostrar. Lugares, personas, cosas, ¿cierto? Eso va a depender mucho también de lo que es el contexto. Ah, ok. ¿Ok? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos el these, right? These y those, right? Tenemos el these y el those, right? El these, ¿cierto? O el those, ambos son para plurales, o sea, dos o más cosas o personas o lugares, ¿cierto? Right? Lo que nosotros queramos demostrar o indicar, ¿ok? Siempre dos o más, ¿vale? En este caso, el this, ¿cierto? Indica básicamente pluralidad, ¿cierto? Dos o más cosas, personas o lugares, pero que estén cerca. Como lo mismo, ¿cierto? Decíamos con el this, pero el this es singular y este es plural, cerca al alcance de mis manos. Por otro lado, el those, dos o más cosas, personas o lugares, ¿cierto? Básicamente en plural, ¿ok? Eh, Al igual que el that, ¿cierto? El that recuerden que era singular pero lejos, y el those es plural y lejos, o sea que no está al alcance de mis manos, ¿ok? ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Sí, profe, Sí, sí, sí. profe. Very good. Very good. So, tenemos los ejemplos abajito, ¿cierto? Que dice, examples. That device belongs to the optometric measure tools, ¿cierto? Ese dispositivo pertenece, ¿cierto? A la herramienta de medida optométrica. Me imagino, ¿cierto? Que debe ser algo que ustedes deben conocer. Yo no lo conozco, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Estamos indicando que quizás está cerca está básicamente lejos del alcance de nuestras manos, ¿cierto? Y es solamente uno, ¿right? En este caso, this car is made of steel and plastic, ¿ok? Este auto está hecho de acero y plástico, ¿cierto? This, claramente estamos hablando de solo uno, ¿cierto? eh, Solo uno, ¿cierto? Y al alcance de mis manos. Quizás lo estoy indicando, lo estoy quizás apuntando, ¿ok? Y dice, this refers to a singular noun close to the speaker, ¿cierto? This nuevamente refiere, ¿cierto? A un sustantivo singular cerca del hablante. Right? ¿Qué es lo que estábamos explicando acá? Esto es lo mismo. También, ¿cierto? El that refiere a un sustantivo singular, pero que está lejos del hablante. El this, ¿cierto? Refiere a un adjetivo plural, right? Disculpen, refiere, ¿cierto? Básicamente a plural, ¿ok? A un sustantivo plural, dos o más, ¿ok? Que esté lejos, ¿ok? Y el those, lo mismo, plural, ¿cierto? Disculpen, this, plural, ¿cierto? Que esté cerca, y those, plural, que esté lejos, disculpen. Siempre hay una confusión entre estos, ¿ok? Pero a eso refiere, ¿vale? No sé si tienen alguna duda, chiquillos, con esta parte. Yo sé que quizás puede ser un poquito más enredada, ¿ok? Simplemente me la hacen y tratamos de solucionarla de inmediato. No, profe, yo ninguno. No, profe. Ok. Okay, so let's continue. Finally, here we have the possessive adjectives, ¿cierto? Finalmente tenemos los adjetivos posesivos, ¿ok? Y como les dije en un principio, they indicate possession of the noun to a person or few people, ¿cierto? Ellos indican una posesión, relación entre personas, ¿cierto? Entre un sustantivo, ¿cierto? A una persona o pocas personas, ¿ok? Pueden ser objetos, chiquillos, hasta lugares, ¿ok? The possessive adjectives are, ¿cierto? Aquí tenemos los adjetivos posesivos. Ojo, cada adjetivo posesivo tiene relación con un pronombre, ¿ok? Por ende, I, por ejemplo, el pronombre I tiene relación con my. My es mío, mío,
¿ok? Our tiene relación con we, que es nosotros, en este caso nuestro. Your, ¿cierto? Tuyo o de ustedes, ¿cierto? Your, y tiene relación con you, tú o ustedes, ¿cierto? El pronombre. His, en este caso, de él, ¿cierto? Tiene relación con he, el pronombre. En este caso, their, right? Their, ¿ok? Tiene relación, ¿cierto? Con they, el pronombre they, ¿cierto? Y their es de ellos, de ellas, de esos o de esas. Básicamente me indica la posesión, ¿ok? Her también, ¿cierto? Es de ella, ¿cierto? Claramente tiene relación con el pronombre she, ¿ok? En its, ¿cierto? Its es de eso o de cosa o animal, básicamente, ¿cierto? En relación con it, al pronombre, ¿ok? And they always come before a noun. Y siempre, ¿cierto? Siempre van antes del sustantivo. Se posicionan antes del sustantivo. Por ejemplo, my car is parked outside, ¿cierto? Mi auto, aquí tengo mi adjetivo posesivo y mi sustantivo. Está estacionado afuera. His cat is adorable, ¿cierto? Su gato es adorable. His, ¿cierto? Que me está diciendo que es de él, ¿cierto? Me indica la posesión, ¿cierto? La relación que hay ahí. El sustantivo gato, básicamente decimos que su gato es adorable. And we also could say our job is almost done, ¿cierto? Nuestro trabajo está casi listo, o prácticamente hecho, o casi terminado, ¿ok? Our job, nuestro trabajo, ¿ok? Sustantivo tenemos nuevamente acá el noun, trabajo. ¿Se entiende, chicos? ¿Dudas? No, profe, ninguna duda. No, profe. Profe, una pregunta. Cuéntame. Con ese tipo de adjetivos se refiere solamente a uno, ¿cierto? No a otra persona. ¿Cuál? ¿Alguno en particular o se refiere a No, todo? o sea, no, este adjetivo, el de posesivo. Por ejemplo, mi carro es rojo. Solamente se refiere a mí. No puedo Sí, decir, el carro de él es rojo. ya, pero es que en ese caso sí, pues podemos decir, el carro de él, por ejemplo, sería his car, porque his Ah, refiere a él. Si es de ella, her car, el auto de ella. Si el auto es nuestro, our car, nuestro auto. Si el auto es de ellos, their car, su auto, refiriéndose a ellos. ya. Vale, Por vale. eso cada uno, claro, por eso cada adjetivo posesivo tiene relación con un pronombre, ¿cierto? Para también, ¿cierto? Poder decir prácticamente posesiones o relaciones que le pertenezcan a los demás y no solamente a mí. Sí, ya entendí, profe. Gracias. ¿Se entiende? Sí, entendí. Súper, genial. Genial, genial. So, let's move on to, to a practice, ¿ok? Veamos, ¿cierto? Una práctica, ¿ok? Básicamente, chiquillos, es un ejercicio muy sencillo, ¿cierto? Luego de este ejercicio estaríamos listos, pero igual puede que nos complique un poquito, ¿ok? It says, create two simple sentences in relation to each type of adjectives we already saw. Crea dos oraciones simples, ojo, simples, en relación a cada uno de los adjetivos que acabamos de ver. Por ende, tienen que ser dos descriptivas, dos numerales, dos demostrativas y dos posesivas. ¿Ok? Por ejemplo, I have a fast car, descriptiva. They have 3 children, numeral. This car is made of steel and plastic. Este auto está hecho de acero y plástico, demostrativa. And my cat is adorable, ¿cierto? Y mi gato es adorable, posesivo. ¿Ok? Por ende, vuelvo a insistir, dos oraciones descriptivas, dos numerales, dos demostrativas y dos posesivas. Ojo, oraciones sencillas, más básicamente como estas que están como ejemplo acá, ¿ok? Les voy a dar, chiquillos, I'm going to give you 10 minutes, ¿ok? Les voy a dar 10 minutitos, ¿ok? Para que puedan realizar, ¿cierto? Esta actividad. Transcurrido ese tiempo, ¿cierto? Vamos a revisar, ¿ok? Básicamente cada uno me va a decir una de cada una, ¿cierto? De las que tengo, ¿ok? So, let's work, ¿ok? A trabajar. Yo cualquier cosa, chiquillos, voy a estar por este medio, pero denme un segundo que quiero compartir esta pantalla de otra forma. ¿Ok? Para poder ver el chat con más calma. Very good. Ahí están las instrucciones. Así puedo ver el chat aquí. ¿Vale? Chiquillos, 10 minutitos, llevamos 36 minutos de clase. Cuando lleguemos 46, comenzamos a revisar. ¿Ok?
Ok, chicos. Are we ready? ¿Estamos listos? Sí, profe. Ok, very good. Sí, profe. Very good, super, excelente. So, chiquillos, los voy a ir nombrando en el orden que me van apareciendo acá, ¿ok? Si no puedes, quizás utilizar el micrófono por cualquier razón, ¿cierto? Te pido que básicamente me puedas escribir en el chat, ¿cierto? Una descriptiva, una oración numeral, una demostrativa y una posesiva, ¿ok? Simplemente hacia abajo, ¿vale? No hay ningún problema, ¿ok? Vicente, comenzamos contigo. ¿Me ayudas con una descriptiva? Ya, espérame que lo anoté en el chat. Ah, I have a small house. perfecto. I have a small house. Very good. Muy bien. ¿Una numeral? I have two puppies. Very good. Very good. ¿Una demostrativa? This bed is made of goods. Perfecto. ¿Y una posesiva? My car is fast. Perfecto. Excelente. Muy bien, Vicente. Muchas gracias. Mauro, ¿estás por ahí? Mauro. ¿Aló, profe? Mauro. Mauro, Mauro, Mauro. Mauro, ¿me puedes ayudar con una descriptiva, por favor? Juan is tired. Ok, very good. Yes. Muy bien. ¿Una numeral? Mauro, ¿tienes numeral? No. Aló, sería como they have, por ejemplo, three cats, algo así. Yo tengo Yes. 13 gatos. ¿Puede ser? Ningún problema. Ningún problema, Mauro. Súper, excelente. ¿Tienes una demostrativa? No, profesor, no llegué hasta ahí. Estaba... Ya, ok. Take it easy, don't worry, no te preocupes. Thank you. José, Mauricio. José, ¿estás por ahí? Sí, profe, la estoy haciendo. Ok, ok, very good. José Miranda, ¿estás por ahí tú? Ok. Harold, are you there? Sí, ¿cuál digo? ¿Una descriptiva? Ah, ya. I have a new cell phone. Perfecto. ¿Una numeral? I have two sons. Perfecto. ¿Una demostrativa? That tool did not reach it. Perfecto. ¿Una posesiva tienes? Sí, my dog is lazy. Perfecto. Excelente, Harold. Very good. Thank you. Thank you, thank you. Sebastián Tapia, ¿estás por ahí? Sí, profe. Seba, ¿me podrías dar una descriptiva, por favor? I have a red ball. Perfecto. ¿Una numeral? They have four video games. Very good. ¿Una demostrativa? Those cars are big. Perfecto. ¿Y una posesiva? Her car is beautiful. Very good. Excelente, Seba. Muchas gracias. Very good. Amaro, are you there? Aló, profe. Hello. Amaro, ¿me podrías dar una oración descriptiva? Una descriptiva, la que alcancé a notar, lo que estaba viendo sería My cat is aggressive. Ok, very good. Very good. ¿Tienes numeral? Ahí estaba viendo, profe, no llegué hasta ahí. Ya, vale. Vale, no hay problema, Amaro. Muchas gracias. Thank you. Very good. Felipe Martínez, are you there? Sí, profe, aquí. Felipe, ¿me das una descriptiva, por favor? Um, I had too many homework. Ok, very good. ¿Una numeral? Numeral, they have 10 minutes to do the work.
Ok, una demostrativa. This dog is very nice. Very nice. ¿Y una posesiva? My bike is getting old. Perfecto. Muy bien, Felipe. Thank you very much. Muchas gracias. Gerardo Díaz, are you there? Sí, profe. Ok, Gerardo, ¿me ayudas con una descriptiva, please? The tree is very tall. Perfecto. ¿Una numeral? I have two cell phones. Very good. ¿Una demostrativa? The cell phone is made of plastic. Very good. ¿Y una posesiva? My dog is fat. Perfecto. Very good. Excelente. Muy bien, Gerardo. Muchas gracias. José Francisco, ¿estás por ahí? No, okay, let's continue with, let's see, Alonso. Alonso Sí, profe. Aranda. Super. Alonso, ¿me puedes ayudar con una descriptiva? You have a colorful house. Very good, muy bien. ¿Una numeral? I have two bicycles. Very nice. ¿Una demostrativa? That house is so far that I can see very well. Perfect, that was perfect. ¿Y una posesiva? My shirt is very dirty. Very good, man. Muy bien, Alonso. Thank you very much. Muy bien, muchas gracias. Who else do we have in here? Matías. Urbina. ¿Estás por ahí? Ok, very good, Matías. Sí, bueno, si las puedes escribir por el chat, ok, please, las oraciones, una de cada una. Una descriptiva, una numeral, una demostrativa y una posesiva, please. Vale, no problem. Por mientras vamos a ir con otro compañero mientras tú escribes, ¿vale? Felipe Sosa, ¿estás por ahí? Sí, profe. Vale, Felipe, ¿me ayudas con una descriptiva, porfa? I have a fast bike. Very good, very good. ¿Una numeral? They have two sisters. Very good. ¿Una demostrativa? This truck is very big. Very nice. ¿Y una posesiva? My dog is awesome. Very good. Excelente, Felipe. Muchas gracias. Very good. Excelente. Benjamín Rivera. Vamos contigo. ¿Estás por ahí? Ok, Benja, también si las puedes escribir en el chat, genial, ¿vale? Una de cada una, please. Descriptiva, una numeral, una demostrativa y una posesiva. Ok, Matías, bien. I have a car with super. Yes. Very good. Very good. Me faltan un par chiquillos ahí, ¿cierto? Una numeral, una demostrativa, ¿cierto? Y una posesiva. Very good. I have 6 animals in my house. Muy bien, Matías. Very good. Me faltan algunos chiquillos ahí. Okay, the keyboard I have is color and produces a lot of noise. Yes, very good. Muy bien, Matías. Very good. Benja, estamos a la espera de las tuyas igual. Okay, my dog likes to scream. Scream, could be. Scream. ¿Pero qué quieres decir? ¿Quieres decir...? Ya. Yo creo que básicamente es quizás como ladrar, puede ser o no.
Si es como ladrar, perfecto. Ya, ladrar es igual a bark. Ok. Se dice bark. Ok, ladrar. Ok. Very good. Very good. Okay, very nice. Very, very good. Very good. So, guys, I'm going to stop recording, ok, chicos, los que no alcanzaron a terminar, ¿cierto? De hacerlo, les pido que igual, por favor, traten, ¿cierto? De ahí de repasarlo, ok. I'm going to stop recording right now, ok. Yes, wait a second.